que preocuparte del COVID-19. Tienes que prevenir para que no tengas que preocuparte. Fin del espacio publicitario. En Radio Atalaya, la siguiente es una programación clasificación A, apto para todo público, contenido o opinión. A esta hora, en Radio Atalaya, presentamos Sin Amarres. Sin Amarres es noticias. Sin Amarres es opinión. Sin Amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Bienvenidos a su espacio, Sin Amarres. Bajo la conducción y dirección del sociólogo Stalin Poveda Granoble. En el aire. También Deportes de Radio Atalaya 680M. Es un placer poder estar junto a ustedes en este inicio de jornada y arrancar, por supuesto, esta semana importante, siempre llena de novedades. Esperamos que hayan tenido un excelente fin de semana, sobre todo celebrando el Día del Padre. Sobre todo, un abrazo para todos los padres que celebraron el día de ayer su día. 6 de la mañana con 34 minutos antes de arrancar esta jornada informativa, su programa de análisis y opinión Sin Amarres. Queremos, por supuesto, saludar a nuestros compañeros, Carlos Pacheco de la Sala de Controles, y también están conectados a esta hora el licenciado Alcides Montilla y el sociólogo Stalin Poveda. Licenciado, muy buenos días. Comenzamos con su saludo. Muy buenos días, Teresa. Saludamos también a Stalin Poveda, el director del programa, y a Carlos Julio Pacheco allá en los controles, y en primera línea a nuestra amable audiencia, aquella que nos sintoniza ya en Guayaquil, en el Ecuador y en todo el mundo. Como siempre, saludos especiales para todos. Gracias por su sintonía y reciban de nosotros un abrazo imaginario a la distancia, estimada Teresa. Así es, también saludamos, por supuesto, al sociólogo Stalin Poveda Granoble, director de Sin Amarres. Muy buenos días. Los ecuatorianos, Teresa Marchán, gusto en saludarla, y de Montilla como usted, y también a Carlitos Pacheco. Ahora la naturaleza se ensaña contra ciudadanos en distintas regiones del país. Morona Santiago ha sido afectado por deslave y crecimientos de río y obstrucción de carreteras. Realmente es una situación muy preocupante porque no salimos del tema del coronavirus, estamos en un estado de transición de la luz roja a la amarilla, de la amarilla a la verde, y ahora nuestros caminos están cortados. ¿Por qué? Por la fuerza de la naturaleza. Conoceremos
en contexto esta situación que viven hermanas del país en el desarrollo de la noticia con los titulares de los medios de circulación nacional. Teresa. Claro que sí, vamos a iniciar la lectura de la portada del diario El Universo, su portada impresa, que nos dice su principal titular: se liquidan locales que tenían más de 20 años produciendo. Lamentable esta situación. El gran chef Arthur Chapus y algunas sedes de la Selecta están en la lista. Según ejecutivos del sector, el 20% de bares también cerraría si no hay apoyo. Por otro lado, oferta de rebaja tras quejas por planillas altas. Una medida cautelar aceptada a trámites deja sin efecto facturas por las que hay reclamos y CENEL actualiza datos para aplicar una rebaja dispuesta por Alcotel. Por otro lado, también nos cuenta El Universo, buscan menor pena en el caso sobornos, con penas reducidas en un 40%. Pamela Martínez y Laura Terán quieren más rebaja de penas, indica este diario. Por otro lado, hayan muerta en Alcantarilla a una mujer embarazada. Hay un detenido, la mujer había sido reportada como desaparecida. En otros temas también nos dice El Universo, padres que resistieron el virus festejaron doble, pero también hubo dolor. La emotividad de celebrarlo a los padres fue mayor en medio de la pandemia. Aquí, recoge este diario 10 historias acerca de cómo las familias celebraron ayer el Día del Padre. Vamos también a la lectura de Diario Expreso en su portada online. Viteri se refiere a la alcaldesa Cintia Viteri y señala ella, ya no se puede hablar de una ciudad sin ciclovías, y precisamente la bicicleta se ha convertido en uno de los medios de transporte favoritos durante la época de la pandemia. Por otro lado, también nos cuenta Diario Expreso, el juicio a Pablo Romero se reinstala en la Corte de Justicia, y así también hace un recuento de la celebración del Día del Padre en sus notas. Por otro lado, nos cuenta, los nuevos recorridos se suman en las rutas de reactivación en Guayaquil, se refiere a recorridos de transporte público. Vamos también a la lectura del diario El Comercio, diario que se edita en la ciudad de Quito. Estudio específico definirá prima por atención a menores del IES, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Esto tras 9 años de brindar atenciones médicas a los dependientes menores de 18 años de edad de los afiliados de forma gratuita, el Consejo Directivo ha pedido elaborar un estudio específico para definir el cobro de una prima por estas prestaciones. Así también nos cuenta Diario El Comercio. Pandemia reactivó planes del sistema integrado de recaudo. Esto de un panorama diario de buses repletos, con gente empujándose para lograr entrar en una unidad, esto en Quito, pasó a una imagen distinta en la que la mayoría de los buses viajan solo con el 50% del aforo. En un reportaje que dice también Diario El Comercio, 3 figuras para remover el dignatario local existen en Ecuador. Hay 3 figuras para quitar a un dignatario de elección popular en los gobiernos autónomos descentralizados: la remoción, la destitución y la revocatoria de mandato. Estas rigen para las prefecturas, municipios y juntas parroquiales. Este reportaje lo presenta a propósito de las denuncias en las que se han visto involucrados gran parte de los representantes de los gobiernos autónomos descentralizados por corrupción en época de la emergencia sanitaria. Y también nos dice, fiestas y libadores en la vía pública no cesan pese a restricciones, una situación que genera gran preocupación por el número de contagios que se puede disparar. De esta manera cerramos la lectura de los principales diarios de circulación nacional, estimado sociólogo. Muchas gracias, Teresa. Realmente nuestro país está maldecido por tragedias de distinta índole. Y esto históricamente ha venido ocurriendo. Alrededor de 40 años aproximadamente, tenemos una tragedia que se ha convertido en una adicción del poder. Es aquella que tiene que ver con el manejo de la deuda pública y de los ingresos a nivel de tributación a nivel de los gobiernos de turno. Y digo que esto es una tragedia porque en 40 años aproximadamente
no hemos podido resolver las inconformidades que se originan producto de este círculo vicioso de contratación de deuda externa, renegociaciones y default o no pago de la misma. Esto es un círculo vicioso, es una tragedia. Y uno se pregunta, ecuatorianos, 40 años después, no vemos que hayamos contribuido desde la estructura política, ni desde el poder, ni de los gobiernos de turno, a resolver estas inconformidades que se dan en el manejo de la economía ecuatoriana. El tema del coronavirus, por supuesto, ha puesto en evidencia la fragilidad de nuestras economías y también en esa estructura frágil de nuestra economía es necesario que hoy por hoy se proponga leyes, reformas a leyes que realmente definan o paren o frenen estas distorsiones que se generan en el manejo de la economía del país a través de la cosa pública o a través del poder. Pero no solamente hemos caído en este círculo vicioso respecto al manejo de la economía, en donde cada ciudadano que hoy nace lleva debajo de su brazo un pagaré que tiene que pagar una deuda externa sin beneficiario, sino que también hemos tirado al traste las herramientas democráticas que consolidan un Estado de Derecho. Hoy, igual que antes, pero hoy con más evidencia, hablar de la gobernabilidad resulta dudoso y causa miedo. Cuando la gobernabilidad es una herramienta para consolidar la democracia y la institucionalidad en el ejercicio del poder, en la interacción y relaciones con la institucionalidad, con la política, con el poder. Sin embargo, cuando se habla de gobernabilidad en el país, enseguida se piensa en el reparto de la troncha o de la torta. Y qué lamentable que la práctica nos haya confirmado esta sospecha. Ya no es una sospecha, es una realidad. Y de esa manera, cada vez vamos eliminando y vamos proscribiendo de alguna manera las herramientas fundamentales de soporte de democracias y de estados de derecho. Hoy nosotros conocemos qué precio tiene la gobernabilidad. Y ya no es un interrogante, ahora es una verdad, o es una pregunta con respuesta. Y la respuesta es esta verdad que conocemos, un escenario de corrupción permanente a nivel de la estructura de un gobierno, o del poder, que ha venido, no solamente este gobierno, sino el anterior y muchos, entregando parcelas e institucionalidades a un sinnúmero de políticos y de grupos de poder que están por lo general vinculados a los gobiernos de turno, generando de esta manera una cultura del robo, de la corrupción y de la impunidad. Y esto es la situación más grave que hoy está depredando, que hoy está contagiando, que hoy está terminando con una estructura realmente de la sociedad que asombra a nuestra nación ecuatoriana. Es necesario, hoy por hoy, y siempre insistimos, Alcides, que pensemos en cómo cambiar y aportar de la perspectiva de un cambio estructural, institucional y de poder, todas estas distorsiones, porque nos vamos a quedar sin democracia, sin institucionalidad, y ya hay muchos críticos que hablan de que estamos viviendo un Estado fallido. Muchos de los políticos en esta etapa, frente a la corrupción,
hacen mutis al foro. Es evidente, muchos de esa estructura política de poder ha sido beneficiaria de esa estructura de corrupción. Sin embargo, han pasado el tiempo pensando en que tienen que hacer reformas para desmontar la herencia del correísmo a nivel de la institucionalidad, de lo jurídico y de la estructura política. Todo el afán era proscribir al expresidente Rafael Correa. Señores, la sociedad y la nación no está para dedicarle con un costo tan terrible y grande que es la corrupción y que es la impunidad, dedicarle el tiempo a un ciudadano que sus actos están siendo ventilados en el marco de la justicia. Creo que deben de ahora ponerse de acuerdo, establecer los contactos, generar diálogos para que nos presenten una propuesta adecuada para resolver estas profundas distorsiones en esta estructura de democracia y de Estado de Derecho. Alcide. Sí, Stalin, gracias. Es cierto que actualmente las pandemias de la corrupción y del coronavirus asustan a la humanidad. Ya han ocurrido otras pandemias similares, ¿verdad? Pero estas tienen características muy específicas, porque la pandemia del coronavirus es una pandemia extraña, asustadora, fulminante, a la que todavía no la podemos atacar porque todavía no hay las herramientas pertinentes. La otra pandemia, la de la corrupción, esa ya tiene muchísimo tiempo y no la podemos, o no la queremos, mejor dicho, no la queremos combatir, porque esfuerzos se están haciendo de todo tipo. Han quedado en la teoría esos esfuerzos y muy pocos esfuerzos van a la práctica. Es cierto, se han detenido a muchísima gente corrupta, se han rescatado determinados dineros, ¿verdad?, de la corrupción, pero hasta ahí no más queda. Pero vayamos a otra parte, a esa parte que le corresponde al ciudadano. Si estamos hablando de esta pandemia del coronavirus, ¿verdad?, y si estamos descubriendo, a propósito de la celebración del Día del Padre, ayer, y el sábado y el viernes, porque todo esto empezó pues 24 y 48 horas antes, descubrimos que la responsabilidad ciudadana, lamentablemente, en muchos de los casos, no existe. ¿Cómo se puede usted imaginar, Stalin y amigos oyentes, que en este tema del coronavirus, donde se nos pide a los ciudadanos cuarentena, distanciamiento social, mascarillas, lavado de manos con agua y jabón, toque de quedas, etcétera, una serie de restricciones que está bien, está perfecto, pero esto no ha terminado, pues, tal. O sea, no ha terminado porque, a excepción de 2 o 3 cantones que están en verde, en el semáforo verde, el resto está en amarillo y muchos siguen en rojo. Entonces las restricciones deben de mantenerse, inclusive en los cantones donde están en verde hay restricciones. Fíjense nomás, en Quito, el ECO 911, es una información oficial, registró 100 fiestas entre el 3 y 19 de junio. 100 fiestas. Y Quito no está pues en verde, está en un amarillo modificado medio extraño. 100 fiestas. Y entre el 17 de mayo y el 2 de junio, 147 fiestas. Ustedes saben que las fiestas no están permitidas, pues, porque ahí viene el contagio. Ahí viene el contagio. Este fin de semana en Daule, que también es un cantón de Guayas, uno de los pocos que está en verde, también una chiva farrera, donde iban, pues, dicen unos 40 personas que bailaban y bebían alcohol en un pequeñísimo espacio como es un carro, ¿verdad? A diestra y siniestra, haciendo bulla por todos lados, cantando y abrazándose a viva voz, ¿verdad? Dando la impresión de que, no, dice, ya esto ya pasó, ya esto es historia, ya tendremos que nuevamente actuar como lo hacíamos hace muchísimo tiempo atrás,
Y no, pues porque la situación no es esta, pues amigos, porque no solamente Daula es el cantón que aparentemente está pasando un poco el hecho, y los demás, y los malos ejemplos. Oiga, y no se diga Guayaquil. Guayaquil también, en Sauces, Alborada, Guayacanes. Toda la cantidad de gente prendida en fiestas, en actos festivos. Yo digo, está bien que hay que celebrar un Día del Padre, pero con la poca elocuencia que se debe de celebrar, en vista de que estamos en restricciones producto de esta pandemia. Entonces yo digo, ¿no? Estamos fallando todos, todos estamos fallando, porque criticamos a la corrupción y está bien, y nosotros cuando queremos colaborar en la otra pandemia que se llama el coronavirus, ¿qué estamos haciendo? Poco. Y claro, enojan y nos enojamos quienes estamos cumpliendo rigurosamente una pandemia y vemos al frente de nuestras casas que hay muchísima gente que circula a diestra y siniestra sin mascarilla, jugando vóley, ¿verdad? Y festejando con trago y con baile, etcétera. Entonces, la responsabilidad social, ¿a dónde está? Pues dale, ¿a dónde está? Pues estamos perdiendo lamentablemente espacios que ya habíamos poco a poco con el tiempo ganado, porque ya la gente está un poco aprendiendo que hay que salir a las calles con mascarilla, que hay que lavarse las manos, que hay que andar con alcohol o con gel para limpiarse un poco las manos también, o sea, tratando de evitar que se prolifere esta enfermedad. Y ahí están los primeros resultados. Las autoridades han dicho que hay menos cantidad de muertos y menos afectados. Pero con este tipo de malas costumbres y actuaciones como las que estoy narrando, nada raro sería que nuevamente sintamos el rebrote de la enfermedad, rebrote que para en otras ciudades del mundo ha sido mortal, porque ustedes vean nomás en Estados Unidos, en Europa, ahora en Sudamérica, vean a Brasil la cantidad de muertos que hay. Brasil es parte de Sudamérica, de la que estamos formando nosotros, Ecuador. Entonces, estamos fallando ahí y hay que reforzar este sistema, volver a aplicar restricciones, no queda más, porque es la única manera. Yo sé que mucha gente necesita salir a las calles a hacer sus actividades porque de eso come, está bien, pero también hay que exigirle a esa gente que ponga en práctica las costumbres sanitarias, pues, ¿verdad? Y la gente que no se olvide que esta pandemia todavía no ha terminado, todavía sigue largo. Las autoridades sanitarias han dicho que pese a que en algún rato se encuentre la vacuna, sin embargo el virus va a seguir y vamos a tener que seguir en nuestras restricciones sanitarias, vamos a tener que seguir practicando el distanciamiento social, vamos a tener que seguir en mascarilla, vamos a tener que dejar de ir al cine y a concentraciones, o sea, es fácil salir de esto. Además, pues como les dije al principio, esto es una enfermedad misteriosa, así que hay que seguir cumpliendo la responsabilidad social del ciudadano en este momento. Muy bien. Cumplamos, Stalin, cumplamos los ciudadanos. Muy bien, a mí me parece importantísimo estas reflexiones sin que caigamos en el fatalismo, que qué pena que ya no se puede hacer más, porque la gente tiene ese comportamiento y esa indisciplina. Dos aspectos que priman en este comportamiento social de la gente, y es importante encontrar la que siempre hablamos. Nuestra sociedad está inmerso en una práctica permanente de desacato a las regulaciones y a las leyes. No aprendió a vivir en ese contrato social de responsabilidades que tienen que ver con deberes, derechos y obligaciones. Eso, de alguna manera, se lo lleva como una expresión de comportamiento social y cultural. Y por otro lado, la necesidad de cientos de miles de ciudadanos y de familias que no resistían más el tema del aislamiento y que luego que se dio el distanciamiento social, consideraron que también estaban permitidos cada una de sus formas naturales y sus costumbres que antes venían arrastrando antes de la pandemia, que ahora podían ponerlo en práctica. Es condenable efectivamente lo que usted dice, que mientras la gran mayoría del pueblo ecuatoriano no asume estoicamente, disciplinadamente,
todas las recomendaciones del distanciamiento social, los protocolos de bioseguridad, los hábitos de higiene personal, ¿no? Otro sector, otro grupo realmente no lo cumpla. Y cada uno, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención en el caso de esta chiva que transitaba en Daule, en donde fue uno de los primeros cantones que pasó de la luz roja a la luz amarilla, y ahora ya está pretendiendo a pasar en esta semana, o la otra semana, perdón, ya está en verde. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Me llamó mucho la atención que habiendo ordenanzas municipales, habiendo toda una reglamentación, las autoridades, en vez de sancionar, ¿no?, le dijeron a todas las personas: señores, no la bulla, no es el momento, bájense. Yo creo que había que sentar un precedente, había que sancionar a las personas que irrumpieron órdenes de autoridad competente. Eso es sancionado así es. ¿Por qué? Porque mañana van a decir: no, viene aquí la policía, lo que dice, apague la música, no haga fiesta porque está prohibido. Yo creo que hay que sancionar, yo creo que hay que, ahora con la sanción, la gente que no ha entendido que su comportamiento social, si no es adecuado o el recomendado, está afectando a el otro sector, a los otros ciudadanos que realmente han asumido disciplinadamente esto. Entonces, yo siempre digo, hemos salido a la actividad productiva del distanciamiento social, con el distanciamiento social, pero no estamos vacunados, señores. No hay vacuna. Hay las prevenciones que tenemos que tomar. Y yo siempre digo que la única vacuna somos nosotros mismos. Y es importante profundizar en el campo de la responsabilidad individual y colectivo, para evitar que realmente tengamos que prolongar mucho más tiempo esta situación del aislamiento o del distanciamiento social. Creo que ya nos toca ir a anunciante. Sí. Ok, muchas gracias. Y efectivamente, cuando son las 6 de la mañana con 58 minutos, nos vamos a una pausa comercial, pero antes les compartimos información que nos llega desde el municipio de Guayaquil, pues los convenios de pago de las planillas de agua se podrán realizar a través de una aplicación de Interagua. Recuerde, para evitar movilizarnos es importante tratar de estar el mayor tiempo posible en casa. De esta forma, el usuario podrá realizar su convenio de pago de las planillas de agua de manera online a través de una aplicación sin que deba desplazarse de su domicilio. La nueva función que implementó la concesionaria municipal de los servicios Interagua de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. Estar al día en el pago del servicio de agua potable tiene recompensas. Interagua premia tu puntualidad con sorteos mensuales de tablets y miles de megas para que puedas navegar en Internet. Los pagos que realices por canales virtuales duplican tus posibilidades de ganar. Y si lo haces por medio de la aplicación móvil de Interagua, tus oportunidades se multiplican por 3. Gana tablets y megas todos los meses. Y participa también en el gran sorteo de lavadoras, cocinas y refrigeradoras que se realizará en diciembre. Recuerda que para participar solo necesitas estar al día en tus pagos mes a mes. Interagua, siempre contigo. La Comisión de Reapertura de Templos de la Arquidiócesis de Guayaquil informa a la comunidad católica. Poco a poco se están reabriendo los templos de la arquidiócesis después de haber cumplido estrictamente con las normas de los protocolos de bioseguridad aprobados por el COE Nacional. Cada una de las iglesias que reabren sus puertas han pasado por un estricto control en el cumplimiento de las normas de seguridad y reciben un permiso de reapertura. Los templos han sido acondicionados para albergar solo el 30% de su capacidad, permitiendo que las personas se mantengan siempre a 2 metros de distancia entre ellos. Al ingreso, cada fiel pasa por un proceso de control y desinfección. Todos deben usar mascarilla. No pueden entrar personas con temperatura elevada y se desinfectan manos y zapatos. La señalética interior permite dar las orientaciones necesarias para moverse en una sola dirección por los corredores. La marcación de las bancas permite saber qué espacio se debe ocupar. Las normas de higiene y desinfección son constantes para las superficies y todos los objetos que se utilizan.
Las pilas de agua bendita han sido suspendidas y no se reparte ningún material impreso en el templo. Con el trabajo bien hecho y responsable, tanto de la comisión como de los respectivos sacerdotes y sus grupos de seguridad, podemos garantizar que los templos de nuestra arquidiócesis son lugares seguros. Invitamos a todos los fieles a buscar, en los horarios señalados por cada parroquia, los sacramentos de la confesión y la comunión. Pedimos a cada fiel respetar las normas establecidas para lograr juntos que nuestra casa sea siempre un lugar seguro. Cuando llegue el momento y el semáforo sea verde, podrán acudir también a la celebración de la Santa Misa y podrá iniciarse la celebración de otros sacramentos. Podemos sentirnos seguros en cada templo. Son la casa del Señor y casa nuestra. Volver a casa con responsabilidad. Volver a casa con responsabilidad. La Alcaldía de Guayaquil y EMAPAC traen buenas noticias para la reactivación de los sectores más vulnerables de la ciudad. Se subsidiarán las planillas de agua potable correspondientes a marzo y abril a 211,000 usuarios que hayan consumido hasta 15 metros cúbicos de agua potable por mes. Dentro de estos valores se incluyen las tasas de alcantarillado, contribución especial de mejoras y la de recolección de basura. Con esta medida solidaria se beneficiará al 40% de la población. Es decir, más de 1 millón de habitantes de escasos recursos. Este subsidio no solo llegará a los hogares, también serán beneficiados a cerca de 18,000 locales comerciales que tengan consumos de agua potable dentro de este rango. Porque Guayaquil, la Alcaldía y EMAPAC no se detienen. Ya se crearon las nuevas rutas por la reactivación, con las que podrás ir al trabajo que extrañas como nunca. Pero hay nuevas reglas para ti y tus jefes. Los pasajeros van a ir solo sentados. Los buses serán desinfectados a cada rato y tú tendrás que usar mascarilla y conservar la distancia. Así que ponle ñeque, porque regresando en orden al camello, Guayaquil arranca de nuevo. Descarga Movit gratis para ver todas las rutas. ATM, somos más que tránsito, en coordinación con la alcaldía. En esta época, la mejor cura es prevenir. Evitemos salir a espacios públicos y tener contacto con más personas. Quedémonos junto a nuestra familia en casa. Es responsabilidad de todos evitar el coronavirus. No lo hagas solo por ti, hazlo por tu familia. Quédate en casa. Alcaldía de Guayaquil. La ciudad cambió de semáforo y EMAPAC sabe que en esta nueva etapa es donde más responsables y cuidadosos debemos ser. Por eso aquí estamos. Son 70 días que hemos trabajado incansablemente junto a la operadora. 70 días de servicio durante la emergencia sanitaria. 70 días entregando agua potable de calidad. 70 días de mantenimiento y tratamiento de aguas servidas. 70 días trabajando en las condiciones más difíciles. 70 días ininterrumpidos de llevar esperanza a todos los guayaquileños. Porque cuentas con nosotros. La Alcaldía de Guayaquil y EMAPAC. Seguiremos trabajando por ti. Ya se crearon las nuevas rutas por la reactivación, con las que podrás ir al trabajo que extrañas como nunca. Pero hay nuevas reglas para ti y tus jefes. Los pasajeros van a ir solo sentados. Los buses serán desinfectados a cada rato y tú tendrás que usar mascarilla y conservar la distancia. Así que ponle ñeque, porque regresando en orden al camello, Guayaquil arranca de nuevo. Descarga Movit gratis para ver todas las rutas. ATM, somos más que tránsito, en coordinación con la alcaldía. En el día tocamos todo y estamos expuestos a que nos toque alguna enfermedad. Por eso tienes que lavarte las manos con agua y jabón constantemente para evitar el contagio. Tienes que llevar un gel antibacterial donde vayas para que no tengas que preocuparte del COVID-19. Tienes que prevenir para que no tengas que preocuparte. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Sin amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granoble. En Sin Amarres, le damos la bienvenida al invitado de hoy.
7 de la mañana con 5 minutos. Gracias por continuar en compañía de su programa Sin Amarres. A esta hora queremos decir buenos días y bienvenido a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Nicolás Isa Wagner, director de Inmobiliar, estimado sociólogo. Le queremos dar la bienvenida a Nicolás Isa. Los saludamos en Poveda y también me acompaña Montilla y Teresa Marchán. Espero que esté bien de salud y queremos con usted conocer cuál va a ser el proceso de transición que va a tener Inmobiliar hacia el Ministerio de Obras Públicas en el marco de lo que establece el decreto, porque Inmobiliar es una de las empresas que debe desaparecer. Quisiéramos conocer primero qué competencias tiene o ha tenido efectivamente, qué presupuesto y el tiempo que se va a durar esta transición hacia el Ministerio de Obras Públicas. Buenos días y bienvenidos. Buenos días, un saludo para todos. Igual espero que se encuentren bien de salud. Inmobiliar en primer lugar tiene algunas funciones. Hay que recordar rápidamente que Inmobiliar tiene a su cargo la empresa pública de parques, además que son 13 parques a nivel nacional, como Parque Samanes, Parque Histórico de Guayaquil, Parque Huapulanquito, Parque de Machala, en El Tena, Lago Agrio, entre otros, ¿no? Además de eso, también tiene las funciones del ex-concept, esto es la administración de todos los bienes incautados por delitos de narcotráfico. Últimamente también se le dio la administración de los bienes incautados por lavado de activos. Tenemos también las ventas de bienes del Estado y la administración de los bienes del Estado. Esto significa poder administrar y ubicar a los funcionarios públicos de las distintas instituciones. Tenemos las plataformas financieras, la de norte y sur de Quito, edificios a nivel nacional como los CAC en Milagro, en Santa Elena, entre otros. Tenemos el gobierno zonal, algunos edificios en cuanto a su administración, y también tenemos el tema relacionado a los arriendos, a poder autorizar los arriendos a nivel nacional, entre otras cosas. Entonces es una institución que tiene algunas funciones, los cuerpos pesqueros artesanales, y eso es lo que nosotros realizamos, ¿no? Entonces ahora nos encontramos en este proceso de transferencia hacia el METOP, que es el Ministerio de Obras Públicas, donde ellos continuarán con esta función. Ahora, respecto a presupuesto, Nicolás, y número de empleados, ¿cuánto es el presupuesto que ha tenido Inmobiliar, no empleados? Y por ahí mismo pensar cuánta recuperación ha tenido respecto a subasta de bienes que están bajo su custodia. Claro, en primer lugar hay que recordar que de las instituciones que han tomado esta decisión, todas estas instituciones son empresas públicas. Esto quiere decir que manejan sus propios ingresos y sus recursos. Ese no es el caso de Inmobiliar. Inmobiliar no es una empresa pública, es una empresa que pertenece que tiene el rango de ministerio, y por ende su presupuesto se basa en lo recibido por el Estado, pero nosotros no podemos administrar nuestros propios ingresos. Es una institución de 700 funcionarios, pero de los cuales se dividen en las actividades que le he mencionado. También tenemos el manejo de animales en algunos parques, entonces tenemos cuidadores, tenemos personas que están en los puertos pesqueros, que son controladores portuarios, los que también están en los parques, entre otras cosas. Y Inmobiliar, además de eso, ha tenido un ingreso anual aproximado de $40 millones, es decir, no ha generado pérdidas, sino que por el contrario ha generado rentabilidad para el Estado. Correcto. ¿Cuánto ha sido los ingresos para el Estado por semana? Aproximadamente un promedio hasta el momento de $40 millones anuales. ¿Y cuál es el número de personal? ¿Cuál es la plantilla de personal? Porque en el traspaso al Ministerio de Obras Públicas, ¿se va a utilizar el personal o va en la línea de reducir personal por el tema de la reducción del tamaño del Estado? Justamente en este momento se está analizando el número de personal que va a ser transferido hacia el METOP. Como le indicaba, pues hay ciertos funcionarios que van a tener que confiar por sus actividades, y también hay que recordar que nosotros
también tenemos convenios de uso con municipios, manejamos temas relacionados a la cuota hereditaria y al porcentaje estatal. Entonces justamente se encuentran en ese análisis y en los próximos días se informará el número de personas que pasarán hacia la institución. Correcto. En el tema de los manejo de parques, por ejemplo, en el caso de Guayaquil, había un planteamiento que estaba relacionado en general, y está comentando el ministro de Obras Públicas, que se han entregado a los distintos municipios estas competencias, pero con recursos también para que puedan darle el efectivo mantenimiento y se genere una administración adecuada. Sí, bueno, nosotros justamente en los casos de municipios que estén interesados vamos a analizar más que todo el modelo de gestión, ¿no? Porque no deben de solicitarlo, pero también nosotros conocer cuál sería el planteamiento o qué dejan aplicar para el mantenimiento de los mismos, y es por eso que justamente nos encontramos en esa etapa. Por el momento tenemos intereses de 3 municipios y estamos justamente esperando este modelo de gestión para analizar y tomar las decisiones. ¿Y cuál es el plazo que hay para la transición al Ministerio de Obras? Son 90 días, los cuales han ya transcurrido con un poco más de 30, tenemos hasta el 19 de agosto, y bueno, creo que en los tiempos sí vamos a poder poder hacer una transición adecuada. Nicolás, ¿cuáles son las limitaciones que usted observó en el manejo y en la administración de esta entidad? Respecto, por ejemplo, a los bienes retenidos por procesos, por temas de narcotráfico. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se ponen, por qué no se pueden estos bienes subastar por un lado? Y por otro lado, el costo que implica para la institución, para el Secretario Nacional, mantener y cuidar todos estos bienes cuando son retenidos por temas de lavado o de narcotráfico. Claro, el problema está desde el punto de vista jurídico, y el hecho de que los bienes que son tratados por el narcotráfico, los bienes nuevos se pueden vender a partir del bien de. Es decir, que si mañana hay una sentencia donde se le debe devolver a alguno de los imputados porque haya mostrado su inocencia, se le devolvería en este caso el valor sobre el cual está el producto de poder. Sin embargo, no es igual en el caso de los bienes inmuebles, edificios, casas, entre otras cosas, ya que hay que esperar una sentencia definitiva. Y esto, obviamente, no es sin embargo, en los casos lo que se hace es enfrentar estos bienes para poder, obviamente, dar que el Estado tenga que gastar. Los propios alquileres para obviamente darle un cuota de mantenimiento, entre otras cosas. Este es el tema que se debe tratar en la solución. Lo lógico sería que, por ejemplo, se pueda a partir de los 180 días ya poder hacer un tiempo de poder hacer de la misma manera de los bienes móviles que se pueden vender, y si llegaran a la sentencia absolutoria se devuelvan los valores. Ahora, esta ley de extensión de extensión de bienes de dominio, ¿esto ayudaría o facilitaría a que se puedan concretar este tipo de ventas o subastas? Sí, justamente eso es lo que se está tratando. Entonces, bueno, se necesita el tercer operador mundial, tiene algunas fuentes de dominio para la venta. Es por eso que nosotros hemos logrado vender 121 millones de dólares. Tenemos, como usted lo menciona, tenemos temas relacionados al narcotráfico, pero también tenemos los que vienen de la banda cerrada, propios del Estado también, entre otras cosas, y es por eso que hemos logrado vender algunos bienes y para específicos. Alcides, continúa la entrevista, por favor. Gracias, estimado Stalin. Le saludamos al licenciado Nicolás Isa. Una pregunta. Usted ha dicho que Inmobiliar no es una empresa pública y que tampoco reporta pérdidas para el Estado, sino más bien ganancias. ¿Y entonces por qué el presidente Moreno la cierra? Bueno, no sé si me más el tema al público,
completamente inentendible que trate de alguna manera ciertas instituciones, y ese es el motivo de la decisión. Y como le he indicado, nosotros pues sí hemos podido generar estos ingresos, lo he dicho por saldo positivo. Bueno, eso es lo que se informe de labores, que lo hemos hecho con distintos medios. Vamos a hacer también el repertorio, porque como usted sabe, el inmobiliario tiene capacidad jurídica, servicio de definición. Estamos muy interesados en que los medios y la ciudadanía conozcan lo que se está realizando, más que todo en estos días, por un tema de respeto hacia la opinión pública, hacia los usuarios, ya que generalmente pues hay esta confusión de que cuando las empresas públicas van a ser liquidadas, pues dicen, bueno, ya se liquida, desaparece, ¿y qué va a pasar? Entonces nosotros sí hemos aclarado que en el caso de Inmobiliar hay una transferencia de funciones hacia el MESTOP, es decir, todo lo que nosotros hacemos, ellos lo seguirán haciendo. Entonces siempre es bueno informar, poder absorber consultas, y eso es lo que haremos, pues estamos haciendo, pero igual tendremos un conversatorio con medios último, donde se va a explicar cómo queda el estado de los bienes, cuántos bienes quedan, en qué estado, a qué instituciones se han dado, entre otras cosas, porque en estos momentos, por ejemplo, algunos municipios, así como usted lo mencionaba, además de estar interesados en parques, nos han solicitado ciertos terrenos que nosotros podemos tener, y estamos analizando eso. Entonces es justo que la gente sepa dónde va a quedar todo eso, ¿no? Y entregar las cosas en orden, como debe ser. Del total de bienes que tiene el Estado, ¿verdad? ¿Cuál es su valor? Y de todos ellos, ¿cuántos son de propiedad inmobiliaria? Bueno, el Estado en su último catastro tiene aproximadamente 21.000 bienes. Esto suma un valor de 16.000 millones de dólares, pero estos son bienes que se encuentran en cada una de las instituciones. Esto quiere decir en las escuelas del Ministerio de Educación, los UPC en el Ministerio del Interior, y así, pues no, cada propiedad dentro del ámbito de su gestión las tiene cada ministerio. Inmobiliar a su vez tiene 4.000 bienes aproximadamente, de los cuales nosotros ya hemos tenido muchos que han sido vendidos, otros se encuentran en convenio de uso con distintas instituciones, y otros, bueno, tienen ya ciertas particularidades, como por ejemplo, pues que existen alícuotas por 425 edificios o departamentos, pero en la realidad todavía no han sido construidos, entonces solamente existe un derecho sobre algo que no hay, por decirlo de alguna manera. Usted me va a preguntar, pero ¿y por qué puede ser eso? Es porque es el estado en que nos han pasado del Banco Central. En su momento, obviamente, tuvieron esa, o llegó a sus manos estas alícuotas, pero en la práctica no se han podido concretar. Me digo esto porque a veces hay la percepción de que hay, dicen 4.000 bienes y se piensa que hay 500 edificios o tal vez oficinas y que porque no se les entrega, pero todo lo que se puede entregar o que ha estado apto para el uso de las instituciones públicas ya se lo ha hecho, que no hay ningún departamento o oficina u edificio que no haya sido utilizado, y lo que tenemos pues son este tipo de bienes, terrenos que se encuentran en invasiones consolidadas, por eso es que se está transfiriendo a los municipios para que ellos puedan regularizar a todas las personas que ahí viven, ¿no? ¿Cómo les ha ido en las subastas? Bueno, bien, como le indicaba, hemos tenido una venta de 121 millones, hemos entregado al Estado, a los medios, de cuánto se ha vendido, a quién se ha vendido, y todo este tipo de situaciones que son necesarias para que todo el mundo conozca, ¿no? Dónde están esos bienes, quiénes los compraron, y bueno, vamos a generar unas últimas subastas que informaremos ya cuántos son esas recaudaciones. Dígame una cosa, el gobierno, el Estado le debe al IES, ¿verdad?, una determinada cantidad, y hay la probabilidad de que el gobierno le ceda bienes al IES para que el IES se encargue de venderlos, ¿verdad? Dentro de los bienes que maneja Inmobiliar, ¿hay esa posibilidad de que se aplique este procedimiento? Bueno, siempre es una relación de pago
es una figura permitida por la ley, y eso ya son decisiones pues, que las toma obviamente las personas encargadas de generar estos pagos al día. Nosotros no estamos no tenemos esa potestad ni estamos en esa, digamos, podemos tomar esa decisión, pero le repito, siempre jurídicamente es una opción. Dígame otra cosa, usted ha dicho que el Ministerio de Obras Públicas va a asumir los bienes que maneja Inmobiliaria, inclusive de algunos empleados inmobiliarios van a seguir manejando porque ellos saben bien el asunto. Ellos, los empleados de Inmobiliaria, ¿seguirán dependiendo del Ministerio de Obras Públicas o cómo es su figura legal? Claro, ellos pasarían al Ministerio de Obras Públicas y seguirían teniendo sus funciones ya esta vez bajo la directriz del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Solo por la confianza del dinero, dólar. Por eso es el tema que ellos cuidan mucho la confianza. Stalin, casi no se te oye lo que preguntas, Stalin. Y emite bonos del Estado. Stalin, casi no se oye lo que tú preguntas, se oye un eco de lo lejos. O sea, la misma reserva, a los dueños de la reserva. Y ellos tienen el respaldo con ese bono. Pero han hecho que ese dinero que ingresó, que ellos emitieron, se reproduzca por 10 veces más y infle el proceso, la masa monetaria que circula. Por eso es que dice la gente, producir billetes así provoca inflación. No, señor, no provoca inflación. Por lo contrario, provoca acción productiva, no inflación. Porque hay... No se escucha realmente. Hola. Sí, Stalin, no se oye casi la pregunta que tú estás haciendo, Stalin, por favor. Sí, Alcides, tampoco te escuchaba bien. Estaba... Ahora sí te escucho. Sí, sigue la pregunta. Sí, aló, Alcides. Hola. Sí, yo te escucho. Lo escuchamos normalmente, sociólogo, lo escuchamos. Ya despedimos a nuestro invitado porque no estaba... No, está todavía conectado, sociólogo, lo escuchamos en este momento a usted. Sí, solo para preguntarle a Nicolás, para terminar esta entrevista, usted va a ser parte, usted está encargado hasta que esa transición se dé, y va a ser en esa transición parte de toda esta reestructuración a nivel de recursos humanos y también presupuestarios. Bueno, el decreto indica que es la nueva entidad quien debe encargarse, en este caso METOP, pero lógicamente estamos en conversaciones con ellos para poder un poco explicar lo que hacemos y todo lo que hemos venido realizando para que base a esa información puedan tomar ellos las decisiones más adecuadas. Claro, porque el ministro de Obras Públicas ha dicho que el personal del Ministerio de Obras Públicas no va a poder asumir este tipo de responsabilidades, precisamente porque son muy amplias. Entonces, por ahí creo que podría crearse una unidad de gestión o de administración de esto. Claro, justamente eso es lo que se está analizando. Le decía pues que hay muchas actividades que son particulares, ¿no? Por ejemplo, el tema de los estados, y luego deberá continuar realizando las actividades. Correcto. Entonces eso lo informaremos ya en los próximos días cómo quedará esa estructura. Muy bien, Nicolás, muchísimas gracias por habernos hecho un recuento de cómo hacer la transición, por haber estado con nosotros. Alcides, ¿algún comentario o ya terminamos, se nos ha terminado el tiempo? No, simple y llanamente para enfatizar en la necesidad de que se definan los bienes, hay muchísimos, los bienes incautados también de la banca cerrada, no se olvide, y bienes que están también en prenda porque tienen algún problema de narcotráfico, etcétera. Yo creo que al Estado no le conviene mantener bienes, tienes que venderlos con subasta, con lo que sea, porque son recursos que están ahí botados en momentos que necesitamos de dinero. No podemos tener cuánta cantidad de bienes, dijo, como 12.000 millones de dólares, pero por supuesto que hay que venderlos. Hay que reformar la ley, hay que tener alguna disposición legal para sacarnos, salirnos de esta cantidad de bienes que siguen ahí prendados o siguen ya en poder del Estado. El Estado no es que los ha comprado, sino que los ha recibido por situaciones de tipo legal, pero son 18.000 bienes, imagínense.
18.000 bienes. ¿Cuánta plata hay ahí? ¿Cuánto nos cuesta? 12.000 millones de dólares. Perdóneme. Tenerlo, mi querido Alcides, cuidarle, cuidar de los bienes. 16.000, no son 12.000, 16.000 millones, son 21.000 bienes, aquí tengo la información, 21.000 bienes valorados en 16.000 millones, por favor. Ahora, mire la paradoja de esto. El Estado tiene que cuidar de los bienes a los delincuentes, a los narcotraficantes, a los lavadores de dinero. Esto sí que resulta realmente... Sí, y no recibe un centavo por eso, pues. No recibe absolutamente nada. Y ese es el dinero de nosotros, ¿no? Que lo gastan, que lo pagamos con impuestos y que lo gastan para cuidar esos bienes que son de la delincuencia. Bueno, se nos ha terminado el tiempo. Qué gusto saludarlo. Igualmente, nos vemos en la sintonía. 7 de la mañana con 26 minutos. Estamos cerrando su programa Sin Amarres, pero los dejamos con Fernando Güey en vivo. Que tengan un excelente día. Sin Amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin Amarres, bajo la conducción del sociólogo